para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Nada, nada. Memorias insurgentes. Iniciamos. Iniciamos. Noche tenemos un panelista, René Martínez, ex ministro de Estado, ex asambleísta, que nos va a poder dar una luz muy clara de lo que está sucediendo en este momento en la política en Bolivia, la oposición versus gobierno. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañero René. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos entonces el programa que hemos titulado Política de oposición versus gobierno. ¿Cómo se ven en las jornadas últimas el actual oposición y el actuar del gobierno a prácticamente un año de la gestión del presidente Luis Arce? ¿Cuáles han sido las sombras, el futuro que se vislumbra para el país? Eso vamos a tocar en el programa de esta noche. Perfecto. Gracias. Adelante, Carlos. Entonces. ¿Lo siento? Ya podemos Adelante, empezar. Carlos. Vamos. Sí, empezamos, ya estamos. Perfecto. Voy a iniciar yo con la primera pregunta. Bueno, desde su experiencia como asambleísta, como senador, como diputado, ha tenido la oportunidad de poder conversar seguramente con miembros de la oposición política de las anteriores gestiones. Y yo tengo la impresión de que aquí en Bolivia en este momento estamos lidiando ya con otro tipo de oposición. Tengo la impresión de que ya no estamos lidiando con sectores que solamente se oponían en general al proyecto plurinacional, sino que en este momento estamos lidiando con sectores que ya son abiertamente reaccionarios y que apuestan por salidas no consensuadas, no democráticas para reemplazar al gobierno del MAS. En ese sentido, me gustaría preguntarle cómo usted percibe a la nueva derecha que tenemos acá en Bolivia desde el inicio desde los primeros días de la gestión del presidente Luis Arce. ¿Qué tipo de derecha usted ve en este momento? Creo que la coyuntura nos muestra esta suerte de evaluación del escenario político en el comportamiento, como bien decías tú, del oficialismo, de la oposición. En particular de la oposición, no parece haber una suerte de cualificación de representación política, y creo que esta lectura en esta noche nos va a permitir hacer algunas constataciones.
Al decir que no hay una suerte de cualificación y menos de renovación, estamos hablando de esa misma vieja lógica de una oposición que en los últimos tiempos lo único que ha podido hacer es radicalizarse discursivamente, empezar a tomar acciones de ruta directa a través del golpe de Estado, porque por la vía de las reglas de la democracia hubiera sido imposible que puedan ser gobierno. Por eso es que creo que vale la pena, Carlos, Roy, y coincidirán ustedes conmigo, que para evaluar en este momento cuál es el rol de los actores políticos en la escena, en el escenario político, vale la pena recordar los tres últimos hechos. El golpe, que todavía no ha sido desglosado a profundidad, y eso debería darnos mayores insumos por responsabilidad política. La recuperación de la democracia, que es por parte del movimiento popular boliviano, y una victoria electoral de nuestro actual gobierno. Y digo victoria electoral y hago incidencia en aquello porque a partir de eso parece haber también, cuando se hace análisis de esta victoria electoral, pareciera que estuviéramos hablando de una victoria definitiva cuando, y aquí viene la primera constatación, esto nos está mostrando que el resultado de la victoria nacional electoral no ha cerrado la disputa política por el poder. Esta es una primera evidencia que ustedes coincidirán con nosotros porque está latente ese choque de dos visiones, ese choque de dos bloques, tanto de oficialismo como de la oposición en el escenario político electoral. A partir de esas constataciones podemos evaluarlos en una suerte de... hereditario efecto de las elecciones nacionales de no haber tenido vocación de ser instrumento político opositor al oficialismo que siguen arrastrando hasta ahora. Hay una suerte de dispersión. Yo creo que está echada ya la decisión de don Carlos Mesa de que no va a poder fácilmente ser gobierno y menos probablemente ni siquiera sería candidato. Santa Cruz, y tenemos a otros en los niveles subnacionales que no tienen una incidencia gravitante, y lo que sí llama la atención es el comportamiento de Manfred Reyes Villa, que está haciendo gestión y creo que está descascarándose esa suerte de haber sido un opositor que ya tiene trayectoria, que conocía, fue candidato presidenciable, fue parte de esa alianza de la partidocracia tradicional, y creo que está pasando más o menos desapercibido, entendiendo de que esa construcción de gestión le puede dar algún derrotero para ser futuro presidenciable a la culminación de esta gestión de gobierno. Yo tengo la impresión de que en este momento las alas más moderadas, más conciliadoras de la derecha han sido desplazadas por los sectores más radicales que provienen en este momento del ámbito regional, que es donde se han atrincherado la mayor parte de los opositores, como usted observa. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que podamos salir de esta pelea hablando? Tal vez debería plantearlo un poquito más claramente. Creo que ya no tenemos al frente a personas que están dispuestas a jugar a través de las reglas de juego porque se han dado cuenta que durante 14 años no han podido elaborar un proyecto viable de país que les permita competir con el movimiento socialismo. Yo creo que Camacho se ha dado cuenta y todas las personas que lo siguen y por lo tanto apuestan directamente al enfrentamiento y están dispuestos a ver arder el país antes de que ver cerradas todas las posibilidades de recuperar el poder. Entonces, yo le pregunto, ¿hay alguien en la oposición con el que podamos hablar y decirle, sentate, a ver, tenemos diferencias en cuanto a proyecto de país, pero somos parte del mismo país, ¿me entiendes? Claro.
Así que no es necesario poner en este momento gasolina a toda la casa y quemarlo porque nuestro matrimonio no funciona, sino, mira, esto es lo que yo creo que los recursos naturales deberían ser propiedad del Estado, creo que la riqueza debería ser redistribuida y creo que deberíamos incorporar algunos sectores más para que tengan representación política. ¿Cree que hay un interlocutor civilizado en la derecha? ¿Con quién podemos hablar? Dígame. En este momento no, definitivamente no. A eso le llamo de la crisis de representación política, porque hay una pugna interna que intenta simplemente cabalgar a la conflictividad a estos sectores que vía medios de comunicación han estado manteniendo latente esa corriente antimacista de antes del golpe. Creo que son los escenarios a los que están apelando ellos para cabalgarse, muy parecida a esa movilización de marcha indígena desde la Amazonía que ha llegado a Santa Cruz y ha intentado ser como una base social movilizada por parte del bloque de derechas, y creo que la única habilidad ahí es ese discursito radicalizado, bravucón, y como tú dices, no hay un norte de una oposición seria que se siente en la mesa o por lo menos en el principal escenario político que es el Parlamento Nacional para debatir propuestas, para discutir propuestas. No creo y no, por lo menos no se percibe en los distintos debates que estamos haciendo seguimiento, nadie reconoce a algún interlocutor válido, consolidado como representante de la oposición con además capacidad de articulación nacional. Yo creo que hay referentes dispersos, pero ahí también hay que tener mucho cuidado. No deberíamos entender también que esta lectura de no haber un representante específico de la oposición implique que no haya oposición en sectores tradicionalmente articulados como son los comités cívicos, como es la Iglesia Católica, algunas ONGs, sectores tradicionales que se suman siempre a conflictividades en algunos momentos cuando sus demandas no son atendidas o cuando hay cierta debilidad de comportamiento desde el gobierno para poder intentar hacer movilizaciones. Esta es una cosa muy distinta y creo que hablar en este momento de que si existe o no una interlocución ya visibilizada con alguien que es alternativa frente al oficialismo no existe. Entonces, lo más probable es de que usted anotaba al inicio de esta entrevista de que las elecciones del 20 de octubre pasado no terminaron resolviendo la crisis política. Es decir, las elecciones no han resuelto el problema de la correlación de fuerzas. Y me parece muy gracioso eso porque yo tengo un amigo que es trotskista y a pesar, bueno, con todo el radicalismo que tienen los trotskos, me dice, Carlos, ¿no te das cuenta? O sea, estás aquí celebrando como mono cuando tú piensas de que la batalla acaba de terminar. No, hermano, acaba de empezar. En realidad, las elecciones lo único que han hecho es comprarle tiempo, darle un respiro al movimiento popular para que vuelva a articularse y pueda presentar esta vez una mayor resistencia a los aprestos golpistas de la derecha. Pero me dijo, Carlos, en resumen, las elecciones del 2020 no han resuelto la disputa por el poder. Ahora, eso es partiendo de esa hipótesis, de esa premisa, y sumando a eso la constatación a la que acabamos de llegar, que es que no hay un interlocutor válido capaz de representar a la derecha y que esté dispuesto a dialogar con el MAS, entonces todo parece apuntar en que vamos a tener que salir de estas a puñetazos nomás, ¿no? Parece que vamos a tener que resolver ese problema a puñetazos. Eso es lo triste, porque hay una radicalidad discursiva, hay mayor agresividad, hay menos racionalidad política de una oposición que solamente busca escenarios de conflictividad. Por eso es que creo que además se evidencia el hecho de que hayan apelado al golpe de Estado para hacerse del gobierno, y creo que ahora la dificultad de ellos de no tener una articulación nacional está permitiendo de que esa oposición esté pendiente de los errores políticos
más a partir de un rol de medios de comunicación antes que de acción política de una oposición en concreto, en lo específico. Te darás cuenta, los titulares de varios medios de comunicación marcan una celosa vigilancia permanente a errores de gobierno o a debilidades de gobierno para amplificar posiciones. Y a eso se suman una suerte de casi representantes o referentes parlamentarios de la oposición que marcan cierta radicalidad, pero no propuestas, y eso nos permite ver de que se va a estar más pendiente en este tiempo, por lo menos para ser responsables con la lectura. No creo que tengan la musculatura para reeditar un golpe de Estado, te reitero, por esa debilidad, ¿no? Lo que no implica que no haya oposición de estos sectores, y me preocupa más la articulación espontánea más que la praxis política de la oposición, sino más bien que estos sectores tradicionales puedan estar haciendo polaridad con el gobierno y ellos fácilmente puedan cabalgar. Lo que, en definitiva, y aquí hay otra constatación que podemos coincidir también con ustedes, es que el objetivo político de la oposición va a estar en el desgaste permanente del gobierno. Ese desgaste permanente le va a permitir a querer hacer articulación, copamiento territorial, fortalezas, alianzas con estos otros sectores, pero sin iniciativa política que pueda mostrar una oposición que vaya a desafiar un debate de propuestas programáticas y menos de visión de país, aunque sabemos que la oposición hizo lo que hizo. El golpe de Estado fue una clara muestra de esa desesperada búsqueda del retorno a la restauración del viejo Estado republicano conservador, de ese, con sus fallas estructurales, elitistas, discriminador, racista, ese viejo Estado que les ha dado privilegios a la oligarquía, a la derecha boliviana en el país. Hay tres elementos que acaba de mencionar que me parece que sería interesante profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Serían los siguientes. En primer lugar, notamos de que es una oposición que carece mucho en cuanto a tradición orgánica, no tiene capacidad de movilización, no tiene musculatura política en las calles, pero es al mismo tiempo una oposición, es una oposición que al ser menos orgánica es más mediática, ¿no? Y desde los medios de comunicación, y aquí va el tercer elemento, se ha esforzado mucho por alimentar el antimasismo, seguramente para encaminar todo esto en orden de una estrategia de desgaste que les permita, creen ellos seguramente, disputar el poder en las próximas elecciones. Pero ¿por qué ese antimasismo tan radical? ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo en cosas como nosotros que son tan básicas y que no son para nada revolucionarias y radicales como simplemente querer construir un país donde la riqueza se distribuya y donde no tengamos a nadie gritando indio de mierda en la calle? Es una de las cosas que más me preocupan de la oposición y que me preocupan sobre todo de la sociedad boliviana, porque el problema es de que esta oposición, que entre el 2010 y casi el 2016 no tenía base social alguna, hoy en día es seguida por clases medias urbanas que se han tragado el discurso del antimasismo. Seguramente responsabilizan al MAS por todas sus frustraciones, por todos los problemas que atraviesan como individuos, como sectores, como clases, y no se ponen a pensar de que en realidad el proyecto del MAS no pasaba por una revolución radical como la cubana, ni tampoco se proponía construir un Estado soviético, no se proponía entregarle poder a los soviets como sucedió en Rusia. Simplemente nos hemos propuesto reformas muy moderadas, más para ingresar a Bolivia a la modernidad que para hacer de Bolivia un Estado socialista. Yo no entiendo por qué la oposición política no puede estar de acuerdo con algo tan simple como no grites indio de mierda. No grites indio de mierda. Insultarlo por otra cosa, molestate por otra cosa, pero no puedes tener esa mentalidad
en pleno siglo XXI. Entonces me pregunto, ¿por qué no podemos encontrar un punto de negociación con ellos? ¿Por qué no podemos encontrar un punto de negociación con ellos? ¿Son los medios de comunicación? Por esa visión de clase que se amplifica a través de los medios de comunicación y la búsqueda de una restauración del viejo Estado republicano. En definitiva, no conciben lo indígena, originario, campesino, y menos admiten que sea su gobierno. Y por eso creo que ahí también hay otra constatación. El mayor error después del golpe, generado en el golpe, teniendo ya victoria, es la quema de la Huipala. No entienden ellos lo que simboliza, más allá de ser símbolo nacional, reconocido en la Constitución, lo que expresa la Huipala, el contenido de esencia de esa mayoría de pueblos y de nacionalidades que hace identidad con la Huipala en su carácter y en sus raíces indígena, originaria y campesina. Eso se vuelve a arrastrar como error y ahí otra vez se ratifica la poca racionalidad de una oposición que en el último caso, en el aniversario de Santa Cruz, se vuelve a repetir un tema con el mismo símbolo, con la misma bandera, entendiendo que además ahí el hacer un discurso radicalizado sobre un símbolo y querer anteponer otro para demostrar e intentar reflejar de que es el que manda regionalmente el señor Camacho, le ha llevado como le ha llevado al resultado. Y no creo que haya ni siquiera, y ahí sí comparto tu observación, yo creo que las otras fuerzas tradicionales también conservadoras de derecha no comparten este criterio radicalizado del señor Camacho, y menos del señor Calvo, porque a estas alturas no podemos permitirnos el avance de los derechos humanos en el nivel mundial. No nos podemos permitir la negación de estas mayorías que han sido originariamente las propietarias de estos terrenos, de estas tierras. Por eso es que no nos cansamos de señalar que el tema de fondo, lo que busca la oposición, esa oposición radicalizada, privilegiada, es la restauración del viejo Estado republicano, al que le permitía hacer pasanacu del Estado y creían y se han convencido de que ellos han nacido para gobernar. En cambio, el otro bloque está expresado en el Estado plurinacional y, como tú dices, mediante una propuesta racional de hacer revolución democrática cultural, democrática que signifique e implique ir por las reglas de la democracia. Eso supone ganar elecciones. Pero para estos grupos más retrógrados, que están hoy por hoy transitoriamente, y digo transitoriamente porque no creo que sean en definitiva los que puedan representar este hecho, tendrán su curso, tendrán sus objetivos de generar un desgaste permanente, pero estos otros errores de irracionalidad están también generando un desgaste a sus propios referentes. Por eso es que creo que esta suerte de debilidades que se ha mostrado y ese esfuerzo nacional que nos hemos provocado con la movilización de reivindicación de la Huipala ha generado una musculatura que debería ser evaluada si es que se consideran medianamente responsables de jugar un rol de oposición política verdadera para entrar a discutir una propuesta y una visión. Deberían dignificarse inclusive levantando la cabeza para decir esta es la propuesta de la derecha. Y eso no es delito. Ellos pueden poner desde su visión, porque eso lo permite ahora las reglas de juego de la democracia y lo permite nuestra Constitución. Pero no hay esa mirada, hay más bien una mirada ligera, una mirada de más bien de tomar ruta corta, vulnerando derechos, vulnerando todo lo que ha significado el golpe de Estado para hacerse de gobierno. Por lo tanto, creo que mientras nos poníamos de acuerdo para decir que este resultado eleccionario está permitiendo una suerte de gobernabilidad, aunque débil, aunque frágil, por los comportamientos de uno y de otro bloque, es gobernabilidad al fin, y creo que está generándose un oxígeno de tiempo para que pudieran ellos más bien visibilizar una articulación mínima, y están obligados a probablemente en cualquier momento
o jugar una carta anterior o emerger con una suerte de alianzas que pueda permitirles simplemente en la invalidación, en seguir apelando a los medios de comunicación para que haya un tensionamiento de ese antimasismo que, te reitero, ha sido intenso porque por eso se ha consumado el golpe de Estado, sigue latente en el país. Y por mala suerte es que estas polaridades, estos conflictos, inclusive regionales, están exacerbando también racismo y discriminación, que son el otro componente al que apelan sin racionalidad política y muy temerosas, muy acomplejadas, porque a todo lo que hace el gobierno se denomina como escudo de defensa, persecución política, sin entender muy bien que hay pues responsabilidades en el manejo de gobierno, como habíamos conocido en estos 11 meses que han dejado un agujero negro de dudas y de responsabilidades por haber manejado mal los dineros del Estado. ¿Cuál ha sido el papel de gobierno ante esta arremetida de la derecha? ¿Ha tenido un papel blandengue o le ha faltado el aplomo que ha necesitado para actuar en contra de estos grupos de derecha? ¿O prácticamente ha podido resistir en la trinchera, sobre todo contra los ataques mediáticos? ¿Cómo podemos entender un gobierno ante esta arremetida? Eso nos obliga a ver este año de gestión como una evaluación rápida después de haber heredado ese descalabro de asalto al Estado, del mal manejo de la economía, todo ese desmoronamiento de haber liberado a procesados, haber metido en quiebra a las empresas. Ha sido un escenario de reconstrucción que ha permitido dedicarse casi en su mayoría de tiempo a nuestros dos compañeros de responsabilidades del gobierno, del presidente y del vicepresidente. Yo creo que ahí la atención mayor ha estado en la mala suerte de esta pandemia, que es un efecto que ha provocado un efecto mundial de atención de la salud, porque se ha caído el sistema de salud pública mundial, que ha generado una suerte de atención primaria porque había que salvar vidas en nuestro país, y en paralelo esta responsabilidad de haberse dedicado a profundidad a la recuperación económica, que nos está marcando indicadores con señales positivas y que inclusive no solamente está reconocida por otros gobiernos en América Latina, sino principalmente por fuentes de nivel internacional que hacen seguimiento a la economía en América Latina. Si esto es así, hay que también reconocer alguna suerte de debilidades que se ha mostrado. Ustedes, y no es para nadie desconocido, seguramente muchos esperaban de que esa masacre blanca que había provocado el golpismo iba a ser una respuesta inmediata, o los procesos de responsabilidad, porque ha habido vulneración de derechos, ha habido mal manejo de dineros públicos que han generado daño económico al Estado, eran los elementos suficientes para aperturar procesos inmediatamente recuperados del gobierno. Pero bueno, más allá de este cruce de agendas de atención a la pandemia, de atención a la salud, de atención a la economía, parece ser el que son los elementos que no han permitido una reacción inmediata sobre estas tareas principales que hoy por hoy están siendo sujetas de evaluación por parte del movimiento popular, por parte de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales a nivel nacional. Mira, yo siempre he tenido este problema respecto a la derecha en general en Bolivia, que es que no parece estar dispuesta a sentarse en la mesa y tratar de convencerte de su proyecto. Lo que usted mencionaba hace un momento, esto es lo que permiten las reglas de la democracia. A mí me gustaría que se sienten y me convenzan de que lo más conveniente para el país es entablar relaciones de dependencia con los Estados Unidos, privatizar los recursos naturales y construir un sistema de representación política mucho más limitado en sus alcances.
pero no están dispuestos a debatir estas ideas, no están dispuestos a tratar de convencer al otro electorado, a pesar de que han perdido ya varias elecciones. Esto me hace pensar de que ellos seguramente no consideran de que son minoría. Seguramente consideran muy dentro de sí de que en realidad están ante un error histórico, están ante, y ellos lo dicen todo el tiempo, populismo. ¿Usted cree que ellos tienen la posibilidad de constituirse en una suerte de mayoría en el futuro? Por lo menos por ahora ¿Son verdaderamente una minoría? es difícil, ¿no? Es imposible, es difícil. Yo creo que haber constituido el partido más grande que tiene presencia no solamente nacional, sino en los niveles subnacionales y municipales, gobernaciones y municipios, ha generado y ha provocado una suerte de trauma en la oposición. Tendrán ocasionalmente en algunos territorios, en algunos lugares donde puedan hacer fuerza de alianza con sectores tradicionalmente conservadores, pero no parece visibilizarse ninguna perspectiva de horizonte ni de propuesta que pueda ser convincente ante el país. La clara muestra han sido los 11 meses. Y yo tenía una suerte de desesperación cuando estábamos en democracia en condiciones normales, de que la nueva generación, la emergencia generacional política que necesitaba tener un horizonte también de evaluación para marcar su futuro, no podía diferenciar inclusive a la derecha con el golpismo o con las dictaduras. Entonces ese hecho creo que en corto plazo, en 11 meses, ha pasado una suerte de experiencia, de conocimiento de qué significa la derecha, qué significa tomar ruta corta por la vía del golpe para consolidar un gobierno de facto y cómo se manejan los intereses del país. Y como tú señalabas, ni siquiera estábamos marcando un horizonte de construcción todavía visibilizado en la consolidación de un proyecto socialista en el país, sino un avance progresivo con una constitución que regula intereses, que reconoce la pluralidad en la economía, que reconoce a estos sectores minoritarios como parte del debate de las decisiones, pero no parece entenderse, y creo que ese es el mayor problema que está transitando la oposición, es no tener la capacidad de hacer identidad política a través de un proyecto que no sea el modelo neoliberal. Ese modelo que debería ser rebuscado, modificado, reinventado en términos políticos para derivar en una propuesta que probablemente pueda generar una discusión y pueda generar también otra expectativa de cierto nivel de sectores que podrían hacer una opción. Pero mientras no tengan aquello y solamente estén cabalgando al conflicto para abrir escenarios de conflictividad, para hacer polaridad radicalizada en estos hechos, no parecen tener futuro. Lo que no implica, reitero, y en esto hay que ser muy responsables, de que no tengamos oposición con el gobierno. ¿Qué se está generando en corto plazo? Y aquí probablemente una otra constatación. Hay que tener cuidado de estos sectores conservadores que la oposición, comprando dirigentes, prebendalizando a algunos otros, así sean minoritarios, puedan hacer una suerte de articulación pagada, porque yo no creo que toda esa gente que salió a las calles lo haya hecho por una conciencia militante de ser militantes de la derecha, sino más bien por una subvención económica, por privilegios y por otro tipo de compromisos que compran conciencias para movilizar también gente y poder tomar también, aprendiendo a hacer pulseta en las calles. ¿Cómo entendemos al gobierno ahora, una vez de que haya pasado la cuarta ola, concluido el periodo de la pandemia que se prevé para el 2022, respecto de un programa político? Si por un lado la oposición está extraviada políticamente y carece de proyecto y de programa, ¿cuál es el programa de gobierno? Más allá de lo económico, más allá de estas cumbres que han desarrollado y que han permitido obtener algunas respuestas a prima facie,
Sin embargo, ¿cuál es el proyecto para los 4 años restantes por parte del gobierno? ¿Hay una respuesta clara en este sentido? Hay una responsabilidad mayor. Después de este esfuerzo grande de haber hecho atención con la pandemia, haber hecho atención con la economía, estar forzadamente reconstruyendo institucionalidad desde el gobierno como iniciativa de gobierno, hay la necesidad de abrirse a debate a una propuesta programática, a una propuesta para darle norte, porque si tú preguntas a la dirigencia de la visión del oficialismo, hay varias lecturas. Para unos hay un nuevo ciclo político de apertura después del golpe, con el actual binomio. Para otros hay una suerte de transición de recuperando lo que se había desmoronado con el golpismo. Y para otros hay también una mirada de generar una suerte de continuidad en la recuperación del proceso de cambio para profundizar la misma transformando Estado. Y para otros es un momento de hacer una evaluación profunda y que podamos volver a la discusión bajo los principios, valores y las propuestas iniciales programáticas muy parecida a lo que habíamos vivido el 2005. Recuperar iniciativa política, plantear una propuesta programática que pueda, así sea, plantearse una resumida como el decálogo que se tuvo el 2005 a partir de la discusión de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. Hoy por hoy nos hemos enterado en las últimas horas ya la aprobación de un plan de gobierno. Esperemos que este plan haya estado con la legitimidad del debate, de conocimiento de nuestras organizaciones sociales para que haya una suerte de pertenencia, de responsabilidades, de corresponsabilidad de los movimientos sociales y las organizaciones para defender un proyecto que vaya a desarrollarse desde el gobierno. Si esto es así, seguramente estamos haciendo los mayores esfuerzos para acelerarnos el tiempo, porque de lo contrario podemos estar generando también otro tipo de contradicciones, de conflictividad dentro de nuestra propia base social. No olvides que el tema cocalero ha generado una suerte de división de bloques que está ahí latente. No olvidemos de que ha habido una suerte de esfuerzo de movilización, pero has dado una señal de debilidad que hoy por hoy se considera el retiro de un proyecto de ley que tiene que ver con la lucha de enriquecimiento ilícito sobre delitos transnacionales que lo hacen varios países, varios estados, y mucho más en el conocimiento de los papeles de Panamá, que anteriormente ya habíamos conocido, ahora los papeles de Pandora, donde ya emergen bolivianos que han estado amasando fortunas, y estamos hablando de fortunas millonarias. Pero bueno, esto ha sido invalidado y se ha generado una suerte de retroceso. El riesgo mayor que tenemos hoy es ser un gobierno de contención y que los otros sectores, sin tener un referente específico de articulador nacional de la oposición, pueda estar desarrollando una agenda de polaridad con el gobierno desde el nivel regional. Habrá que ver esto, que vayamos a acelerarnos, reitero, haciendo difusión y socialización de este plan de gobierno, que en corto plazo debería estar en el debate y en la discusión legítima de las organizaciones y los movimientos sociales para tener musculatura de defensa movilizada, de defensa, de pertenencia con este plan de gobierno, donde se puedan sentirse expresados nuestras organizaciones sociales con sus demandas en esa suerte de articulación de plan de gobierno que se ha conocido en las últimas horas. Creo que es una observación importante. O sea, es más que evidente que en la oposición política no hay un proyecto alternativo, ni tampoco hay la voluntad de discutir un proyecto en conjunto para el país. Pero aunque generalmente, aunque a veces resulta más cómodo sentarse y ver qué tan débiles y qué tan confundidos se encuentran en la derecha, muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en que dentro de nuestras propias filas también tenemos algunas limitaciones, también estamos atravesando algunos problemas. Y no me refiero a los problemas de división política que últimamente se han estado mencionando en algunos medios, como que esperaran que nos matemos entre nosotros antes de acabar con ellos,
sino a que no hemos sido capaces de desarrollar una agenda tan potente como la que tuvimos entre 2003 y 2005, que permite emocionar al resto de la sociedad boliviana y de alguna manera incluso desfascistizarla. Es decir, que desradicalice a una buena parte de esa clase media urbana que actualmente es el soporte más activo del antimasismo y, bueno, nos permitan emprender otra serie de reformas en el futuro, ¿no? En todo caso, en todo caso tenemos una mayor capacidad programática que la derecha. Tenemos un norte, aunque relativamente difuso, pero sabemos al menos lo que no queremos y en líneas generales sabemos qué es lo que funciona para el país, ¿no? Ahora, usted decía hace un momento de que lo preocupante es de que esta derecha, que puede que no tenga muchos militantes, sí comience a pagar músculos contratados. Y ese parece ser en realidad más que todo la norma cuando se trata de gobiernos progresistas o revolucionarios. Generalmente cuando se enfrentan a las clases privilegiadas, se enfrentan también al lumpen, ¿no? Y aquí me parece muy interesante notar una articulación más que clara que hay entre la actual oposición política y algunos sectores de la sociedad que podrían definirse como sumamente marginales, pero también sumamente mercenarios, ¿no? Y muchos provenientes del mundo del AMPA, ¿no? Me viene a la mente Yacir Molina. Me vienen a la mente las declaraciones de Fernando Camacho declarándose como admirador de Pablo Escobar. Entonces, es una oposición que además de ser irracional, además de ser relativamente floja para la elaboración programática y además de ser violenta, parece ser una oposición con tintes criminales, ¿no? Parece ser una oposición que ya se ha dado cuenta que dentro de las reglas de juego de la democracia no les es posible ganar, así que va a apuntar a interrumpir el orden constitucional y para hacerlo necesitan valerse necesariamente de estos sectores. En Venezuela, la oposición política dependió muchísimo de los malandros para generar descontento y generar desorden que le permite, para tratar de poner en jaque al gobierno bolivariano. Yo creo que estamos pasando por una situación muy similar aquí, ¿no? O sea, creo que los sectores más peligrosos de nuestra sociedad, los sectores más relacionados a la verdadera, no informalidad, sino la ilegalidad, van a sumar fuerzas junto con la oposición, ¿no? Creo que es algo de lo que tenemos que estar atentos. Sí, definitivamente sí. La vinculación con la delincuencia sería el peor error al que podamos llegar a esos extremos, entendiendo de que ahí no hay valoración de vida, no hay valoración de derechos humanos, de respeto y menos a las reglas de juego de la democracia. Por eso creo que son tres elementos en mi lectura, los importantes que hay que desarrollar. Uno es esta construcción programática que decíamos. Dos, es una lectura profunda del comportamiento que tiene la oposición hoy, más radicalizada, más agresiva, más vinculada inclusive a escenarios de delincuencia que puedan generarte escenarios que vayan a generarte un desgaste y un desprestigio de gobierno. Hay que estar con la mirada vigilante. Eso supone tener una profundidad de nuestras evaluaciones con una profunda mirada autocrítica de los errores que hayamos podido tener, inclusive durante los 14. Eso humaniza la política, pero cohesiona porque podemos estar ante riesgos que probablemente no estemos percibiendo si es que se dan estos niveles de desesperación frente a la poca racionalidad que tiene una oposición que estamos entendiendo por sus acciones, por sus señales de haber logrado inclusive consumar un golpe de Estado. Estos riesgos estarían latentes. El otro elemento central, si es que queremos hablar de unidad en torno al proyecto, es evitar por cualquier vía la acelerada electoralización interna. Esto no nos hace bien, como tú decías, en ese tensionamiento de corrientes internas, y esto lo digo con la mayor absoluta responsabilidad, respetuoso inclusive a quienes pueden ser los abanderados de cada una de estas tensiones.
La idea es actuar con responsabilidad porque podemos estar poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto político, la viabilidad del instrumento como tal. A partir de eso, creo que hay una suerte de responsabilidad que deberíamos tener desde el oficialismo, desde el instrumento político, para evitar esta anticipada forma de tensionar para definición de representación eleccionaria cuando estamos transitando todavía el primer año y tenemos que preocuparnos todavía la responsabilidad de mantener este nivel de gobernabilidad y desarrollar ese programa que pueda volver a unificar a nuestras bases sociales y poder dar derroteros, de poder generar un horizonte de visibilidad como objetivo político en corto plazo. Será esta la determinación más bien de responsabilidad que deberíamos asumir muy conscientemente para debatir, para construir, generar ese sentimiento de pertenencia a través de una agenda, de desarrollar desde el nivel de gobierno en el corto plazo, haciendo también fortalecimiento de otro lado de nuestras estructuras orgánicas, de los movimientos sociales, de esos brazos de base social a los que permanentemente recurrimos, inclusive cuando hay riesgos de estos extremos en los que la irracionalidad de la oposición política a veces marcan escenarios de conflictividad desde pequeñas cosas que están de alguna forma amplificadas, distorsionadas, o cuando menos siendo el foco de la mirada de lo mediático para poder generar dudas, para poder generar inclusive distorsiones de proyectos que puedan tener inclusive beneficios para la misma sociedad, como es este proyecto de ley que ya se ha descartado por la sola susceptibilidad de haber amplificado y de haber hecho creer de que la inversión mínima que tiene un gremial estaba en el ojo de la tormenta con un proyecto de ley que tiene que ver con delitos de carácter transnacional que hacen de sujetos de procesamiento a millonarios, a narcotraficantes o a aquellos que amasan en el negocio de la venta de armas. Estamos hablando de cuantificaciones millonarias que no alcanzarían el boliviano común que está ni siquiera en esos sectores gremiales que tienen hasta una economía mejorada en términos de la licitud de sus actividades. Estamos hablando más bien de ese universo de ilícitos que se suman, fortunas escapando a la fiscalización, a las activas de los estados, y por eso van a otros países donde puedan hacer una suerte de ocultamiento, pero amasando fortunas, reitero, con el narcotráfico, con la venta de armas, con la trata de blancas, que son delitos de carácter transnacional que preocupan a varios países y generan los estados esta suerte de acuerdos, de regulaciones normativas cada vez más vigentes para la lucha de ese contexto internacional de ilicitudes que han estado desarrollando fortunas a millonarios grandes que hoy por hoy en estas investigaciones últimas ya marcan la nominación inclusive de bolivianos vinculados a estos ilícitos. Un común denominador que he podido identificar tanto en el gobierno del presidente Morales como en el gobierno del presidente Luis Arce ha sido esta visión legalista de la aprobación de normas, sumado a esto a la situación de la justicia boliviana. Si recordamos, ha sido el doctor Iván Lima, que en ese entonces era abogado, proyectista del nuevo Código del Sistema Penal, que había lanzado como proyecto y el gobierno no lo pudo aprobar precisamente por estos movimientos de la derecha, un código que tenía un contenido muy interesante en materia de un funcionamiento jurídico. Y ha sucedido lo mismo en el gobierno del presidente Arce con la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Ambas leyes de carácter penal han sido utilizadas como una herramienta de movilización por parte de la derecha, pero esto no hubiera sido posible sin ese aparataje mediático que tienen y no hubiera sido posible sin la magnitud y amplificación, sobre todo de los elementos
que están tras la norma, ¿no? O que ellos han aparentado que la norma tiene. ¿Tiene el gobierno esta visión excesivamente legalista respecto de la política, por un lado? Y segundo, ¿cuál ha sido el papel del legislativo, sobre todo, en este segundo momento para la aprobación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas? Yo creo que ahí aflora algunas debilidades de gobierno, ¿no? Primero, el hecho de que generemos una propuesta nos obligaba primero a socializar con las bases, con las organizaciones sociales, con los sectores a los que tuvieran que generarse alguna susceptibilidad. Esto no ha sido posible, sino más bien, yo creo que ahí nos han ganado los medios de comunicación por esa llegada que tienen y esa fuerte influencia que cada medio, no solamente desde la televisión, desde las distintas formas que salen los medios de comunicación, radio, prensas, escritas, no escritas o televisivas, han generado una suerte de observación muy similar, y ahí hacíamos una comparación en algunas evaluaciones del por qué se había tenido que suspender el Código Penal, aún entendiendo de que era lo mejor que podíamos haberle propuesto al país, aún favoreciendo a los mismos sectores que, como en el caso del transporte, ni siquiera se habían permitido de hacer lectura. Eso nos está mostrando que tenemos que desarrollar una suerte de responsabilidad de legitimación de cualquier proyecto, primero internamente, convocar a los sectores para hacer conocer a plenitud los objetivos de la norma y no entrar en una suerte de simplemente suposición de legitimidad y poder hacer traslación desde el Ejecutivo al Legislativo. En este caso habían los plazos establecidos, pero si tenemos una oposición como la que tenemos, y con acierto decía Carlos, menos racional que la anterior oposición todavía, porque habían varios bloques en el Parlamento donde se podía por lo menos discutir contenidos de un proyecto de ley. Ustedes recordarán, el darse la vuelta mostrar las espaldas a las principales autoridades nos está diciendo qué clase de oposición tienes, que quiere invalidar cualquier proyecto que le propongas, cualquier propuesta va a estar siendo primero negada, después justificada con una suerte de distorsiones, y ni siquiera a partir de los voceros de la oposición, sino de los medios de comunicación, que como no tienes la posibilidad de debatir de igual a igual en las mismas condiciones, por supuesto que hay una desventaja, porque la susceptibilidad crece antes que conocer en los contenidos ni en las virtudes de cualquier proyecto de ley. Esta es una preocupación central que hoy por hoy deberíamos estar razonando de manera profunda para hacer de que estas iniciativas del Ejecutivo tengan esa suerte de socialización previa con los sectores, para que puedan ellos defender un proyecto y puedan sentir y hacer también a partir de eso una suerte de pertenencia, y no solamente de defensa, sino inclusive de justificación y de fundamentación en cualquier iniciativa de gobierno. Lo que está claro es que tenemos que recuperar iniciativa política en ese hecho, en ese orden de cosas, agotar un procedimiento de debate interno con las organizaciones, con los sectores, en cada propuesta, en cada proyecto que esté destinado a la modificación o a regulación normativa. Y si es que esto no vamos a poder desarrollar, vamos a estar repitiendo errores que probablemente simplemente se consideren como formalidad de cumplimiento de procedimientos y no de discusión previa antes de oficialmente lanzar a la opinión pública, inclusive para su consideración en el Parlamento Nacional. La otra debilidad que se suma a este hecho es la necesidad de multiplicar vocería, porque una cosa es, y esto creo que ha sido el mejor acierto que ha generado la determinación del gabinete en tener un vocero oficial, vocero de gobierno, pero necesitamos, y mucho más si nos preciamos de ser gobierno de organizaciones sociales, de movimientos sociales, necesitamos esa vocería natural de que desde los sectores deberían estar fortalecidos, deberían estar amplificados para tener la posibilidad de tener una otra voz paralela a la que hacen los medios de comunicación,
también multiplicando vocerías desde las organizaciones, desde los sectores, con esa lectura natural que cada uno de ellos hacen como aprendizaje, hacen como contestatarios a las voces distorsionadoras o a las mismas voces de los medios de comunicación que en muchos de los casos, te reitero, lejos de hacer lectura de contenidos, hacen lectura distorsionadora de estos hechos para llevar una ventaja, porque no interesa si es que ese proyecto va a beneficiar o no va a beneficiar en mejorar probablemente condiciones de vida de la mayoría de los bolivianos. Creo que cuando tú sabes que tienes delante de ti un tipo que está totalmente loco y que no le importa quemar la casa con tal de quemarte a ti, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces, con cómo te diriges a esa persona. Y creo que actualmente el oficialismo está en una situación muy parecida. Estamos ante una oposición muy irresponsable que está dispuesta a incendiar el país con tal de no permitir que el gobierno implemente hasta las más tímidas reformas, y al mismo tiempo nos vemos obligados a ejercer la función de gobierno para la cual fuimos elegidos. Entonces, posiblemente uno de los obstáculos más importantes que vamos a tener para los próximos 5 años va a ser implementar o simplemente gobernar en aquellos sectores de nuestra sociedad en los que se requiere la intervención del Estado, sin darle ninguna excusa a la derecha para que desestabilice el país. Ahora, es una dinámica un poquito difícil de sostener a largo plazo, y como observamos ya al inicio de este programa, la correlación de fuerzas no se ha resuelto con las elecciones, pero tampoco se va a resolver con una actitud timorata. ¿A qué me refiero? No por los traspiés que hayamos sufrido durante las últimas semanas, que por cierto han sido mucho peores para la derecha. Yo diría, de hecho, que esta semana, la semana que acaba de pasar, ha demostrado totalmente que la derecha no tiene ningún tipo de interés ni preocupación por los derechos humanos, por ejemplo, respecto a cómo reaccionaron o cómo no reaccionaron respecto a la llegada de los compañeros de Sacabides en Cata. Creo que no deberíamos dejarnos desmoralizar, pero por el episodio que tuvimos con la ley de ganancias ilícitas y con el episodio accidental que tuvimos con Adepcoca. Cuando tú tienes un loco al frente, la solución no es ni provocarlo, pero tampoco es hacer todo lo que ese loco quiera hacer, porque está loco, porque no le importa qué es lo que va a suceder con el país. Entonces, creo que en algún momento vamos a tener que resolver esta correlación de fuerzas no concluida con las elecciones del 20 de octubre del año pasado, y lo único que yo espero es de que la forma en la que lo resolvamos no implique sangre, ¿me entienden? No implique muertos, no implique otra masacre, porque tal vez si a ellos no les importa qué es lo que va a pasar con el resto del país, yo estoy seguro que al gobierno de los Estados Unidos sí le importa. Y estoy muy seguro de que al gobierno de los Estados Unidos, de hecho, lo que espera es de que estas personas terminen de incendiar la casa para que él tenga una excusa para intervenir acá. Y tal vez es lo que ellos están esperando, ¿no? O sea, es una situación complicada en la que nos encontramos, ¿no? Porque tenemos que ganar programáticamente, tenemos que hacerle saber al resto de la población de que a nosotros sí nos importa qué es lo que va a ocurrir con Bolivia en el futuro. Tenemos que tener la capacidad de defender nuestras propuestas de formas no autoritarias, de formas inteligentes, de formas que hagan uso de todo lo que se ha desarrollado últimamente en comunicación política, y tenemos que hacer todo esto tratando de asegurar de que no nos den un golpe de Estado hasta el 2025, ¿me entienden? O sea, el objetivo ni siquiera es implementar reformas profundas, ni siquiera es garantizar una reelección para el 2025. El objetivo es de que estos tipos simplemente no hagan estallar el país. Es la situación en la que nos encontramos. Estamos con un loco en la casa, y el tipo tiene un detonador, y si actuamos muy timoratamente, puede que el tipo presione el botón. Si lo provocamos, va a presionar el botón. Es una situación complicada.
Eso supone para nada, además, te digo, no es estar en una suerte de un bajón político, sino más bien entender cuál es la vía. La vía para mí es construir institucionalidad, porque ahí puedes apelar al poder coercitivo del Estado en el marco del debido proceso, pero esa institucionalidad tiene que obligarte a tomar una firmeza de determinación de tus actos desde gobierno, y ahí tienes que generar una lectura. ¿Será que en este escenario vamos a poder hacer conciliación con estos sectores? No es la búsqueda de justicia antes que estar abrazándonos de la impunidad simplemente para retroceder apetitos que puedan estar cargadas de hacerte retroceder en todo un paquete normativo. Cuidado que nos vayamos a sorprender que quieran hacer inclusive revisión de la Constitución. Eso supone cohesión, profundidad de evaluación, construcción institucional, fortalecimiento de tu base social, entrar en el desafío con firmeza, sin atropellos, sin rayar fronteras que puedan justificar ese discursito anticipado de que todo es persecución política, que todo es régimen de dictadura. No requerimos de aquello, requerimos solamente racionalidad. Y a partir de eso vale la pena debatir estas determinaciones de posicionamiento político que tienes que desarrollar desde el Ejecutivo. Si no hacemos esto, probablemente estemos ubicándonos como quisiera la derecha, no solamente la derecha nacional, sino la expectativa internacional, ser un gobierno de contención que cada vez esté retrocediendo más para que en el momento del debilitamiento, se hablaba y la oposición más radical lo señalaba en algunas redes también, para decir, estamos en la búsqueda del revocatorio a media gestión. Es otro escenario donde puede haber irracionalidad para proponerte estos temas, pero a la mayoría de los bolivianos, ¿qué les interesa? Desarrollar proyectos, programas, propuestas que le permitan estabilidad en el marco de los principios y valores constitucionales. Ese hecho debería obligarnos a exigir también un posicionamiento responsable, serio, de una posición que plantee una otra mirada alternativa en términos de propuesta, en términos de desafío, si quieren ellos eleccionar y para discutir proyectos o visiones de país. Pero esto no parece ser la racionalidad, por lo menos, de quienes hoy por hoy están representando transitoriamente a la oposición. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Lo siento? Ya ha puesto la oposición, sí, una nueva fecha para las movilizaciones. El 8 de noviembre ha convocado el CONADE a un paro indefinido y, bueno, resta saber si los comités cívicos, sobre todo las agrupaciones de derecha que han participado de manera muy activa durante el golpe, van a plegarse. El último paro cívico ha sido una especie de experimento, de globo de ensayo, en la que en algunas regiones les ha salido bien y en otras no tanto. De cara a este nuevo conflicto anticipado, es importante el cambio de ministros, hay que dar un golpe de timón desde el gobierno para saber manejar y para poder, como usted ha dicho, generar esta institucionalidad, que es un trabajo duro, pero no imposible, que correspondería al gobierno de cara a esta nueva afrenta anunciada. Respetando de que esta es una facultad estrictamente del presidente en la conformación de su gabinete, yo creo que ahí la mirada de las organizaciones sociales tiene una suerte de coincidencia en varios sectores, en varios eventos, de provocarse una suerte de perfiles con una lectura política más apropiada, si es que se va a fortalecer, hacer una estructura de gestión de gobierno que tenga capacidad de desarrollar no solamente desde el nivel nacional, sino también en el nivel territorial, local, departamental. Creo que el hecho de que tengamos que fortalecer a las propias estructuras, no solamente orgánicas, políticas, que es una obligación y una responsabilidad, sino a los sectores, a los movimientos sociales del nivel departamental, del nivel municipal, con la llegada y el debate de propuestas
muy similares a los de la cumbre, pero para darle continuidad es una forma de también tener presencia de Estado en los 9 departamentos, es una de las tareas, y creo que a partir de eso entrar anticipadamente a discutir esta propuesta programática de generarse una gestión hasta finalizar el periodo del actual gobierno constitucional es una obligación, es una responsabilidad profunda con estas aristas que estamos viendo. ¿Qué hacer con los medios de comunicación? Vamos a estar permanentemente validándoles, observándoles simplemente que tomen hasta posicionamientos políticos anticipados para generarse cuesta arriba cualquier propuesta desde el Ejecutivo. Habrá que tener una mirada ahí estratégica de qué hacer con los medios de comunicación, cuál es la forma de regulación desde el Estado para los mismos medios de comunicación para poder entrar en una suerte de lo que decía Carlos. ¿Por qué no sentarnos con ellos para preguntarles, ¿les interesa el futuro del país? ¿Ven algo malo en una propuesta desde el gobierno, desde el Ejecutivo, que pueda discutirse inclusive de manera abierta con ellos estas propuestas? O que nos digan finalmente si es que están convencidos también de que la salida por la vía catastrófica de los escenarios de conflictividad vamos a tener crecimiento en el país. No creo que haya un medio de comunicación que pueda públicamente manifestar una adhesión a una suerte de irresponsabilidad de esta naturaleza. Yo creo que a partir de eso, inclusive, obligaríamos a que una oposición negligente, ociosa, que solamente está esperando conflictividad, pueda obligarse a desarrollar, a debatir, a discutir propuestas, así sea de oposición a cada uno de los proyectos que lance el Ejecutivo, pero que sean proyectos alternativos donde vayas a discutir contenidos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué una variable? ¿Por qué hacer modificaciones? ¿O por qué hacer abrogaciones? Si hay o no hay interés del Estado. Y ahí debiéramos entrar en una suerte de desafío abierto, de debate abierto, para profundizar contenidos que puedan, si a criterio de ellos, ser perjudicial para la mayoría de los bolivianos, o simplemente estamos escudando el privilegio de esas minorías oponiéndonos a todo, que en muchos de los casos peligrosamente pueden estar inclusive escudándose a alguna gente que ya esté con estos capitales que han fugado del país haciendo privilegio para unos cuantos y no para esa mayoría de bolivianos. Yo creo que hay varios temas, no es sencillo el desafío, es muy complejo. Reitero que hay que tener esta mirada de evaluación política, de mantener la unidad del proyecto, cómo cuidamos al gobierno, cómo desarrollamos esa propuesta programática paralela al fortalecimiento de las organizaciones sociales, cómo hacemos desde el gobierno presencia de Estado en todo el territorio nacional, cómo resguardamos las empresas, nuestros recursos estratégicos con un debate abierto que pueda darse inclusive y provocarse con los mismos medios de comunicación. ¿Qué decimos? ¿Cómo discutimos inclusive en este último tema con la propia jerarquía de la Iglesia Católica? ¿Cómo hacemos que la intelectualidad, reitero, ni siquiera estoy hablando de gente obligadamente que pueda convertirse de la noche a la mañana para ser progresista, ética en la intelectualidad de los mismos docentes universitarios que no han podido ni siquiera reconocer que ha habido un golpe de Estado en el país, sino más bien ocultando, haciendo malabarismos, hacen una suerte de justificación de transición constitucional, sucesión constitucional, y esto es una vergüenza. Esto es un extremo ya que raya la racionalidad, reitero, inclusive de gente que hasta hace poco los conocías como analistas, que después en su legítimo derecho han sido candidatos también de la oposición, pero que siempre te construyen el famoso fraude monumental, que han tenido un año para demostrar alguito de ese fraude supuesto monumental que ha sido para mí la justificación del golpismo. Hoy por hoy no puedan generar una mirada profunda de daño que se ha hecho a la continuación de un proceso que había marcado 14 años de indicadores económicos que en muchos de los casos algunos países nos han envidiado por estar en los primeros lugares de crecimiento económico.
Yo creo que eso es lo más responsable que debiéramos desarrollar. No es fácil, no es sencillo, es complejo, pero estamos obligados a aquello. Mucho más cuando Carlos dice, tenemos un loco al frente, hay que actuar como psiquiatras, pues, ¿no? Sí. Y eso supone en tener fortalecimiento institucional, fortalecimiento del control de tus instituciones para la aplicación abierta de la ley, del debido proceso. No podemos abrazarnos de la impunidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que ya con eso cerramos la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que seguramente las próximas semanas ya nos van a dar un poquito más de señales respecto a si la oposición va a continuar con esta actitud de no dejarnos dar un solo paso o si van a darse cuenta al fin y al cabo de que habitamos el mismo país, ¿no? Sí, A yo quiero ustedes mi quedarme con las agradecimiento. palabras. A ustedes mi agradecimiento. Muchas gracias a René Martínez, de verdad, por hacer este análisis tan profundo de la situación política desde la óptica del partido de gobierno, como también haciendo un análisis a la oposición. Yo me quedo con esta línea última que dice 4 cosas necesita el gobierno: mantener la unidad del proyecto, tener un alcance nacional, pero sobre todo con las últimas, las palabras de inicio que decía, la elección de 2020 no ha resuelto el conflicto por el poder en Bolivia. Y bueno, para seguir trabajando, el llamado del compañero René Martínez ha sido muy importante. Agradecemos a todos quienes nos han seguido en esta entrevista, a la Zurda Radio, Huipalas por el Mundo, FRECAM, al Movimiento Guevarista, ELN, la Zurda Radio, y a todos quienes se han conectado a la cadena para la transmisión de este programa. Esto ha sido Memorias Insurgentes. Muchas gracias a Carlos Mollis y nuevamente un mensaje de despedida. Le damos un minutito al compañero René Martínez. Mi agradecimiento a ustedes, y creo que el desafío es generarnos un horizonte mínimo en este momento. ¿A dónde pensamos? ¿De dónde pensamos recuperar el proceso? ¿Tenemos el gobierno? Sí. ¿Hay un escenario complejo? Sí. La oposición sabemos que está en la búsqueda de la restauración del viejo Estado republicano, discriminador, racista, elitista, y nuestra alternativa única, que además ha sido demostrada, transformada el Estado, es ese Estado plurinacional que nos ha permitido revalorizar nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestras nacionalidades para considerarnos como iguales. Una construcción inicial de una futura sociedad con justicia social. Y creo que ese desafío no debiéramos perder de vista, tocando estas aristas, estas observaciones que no vienen de la teoría académica, sino de la experiencia política vivida con anterioridad. Nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias, Carlos. Esto ha sido Memorias Insurgentes. Gracias a todos. Muchas gracias. Se cuidan. Nos vemos. Chao, chao. Pronto. Para no hacer de mí unos pedazos, para salvarme entre